Muy buena tarde tengan todos ustedes. En la ciudad de Tepic, siendo las 11 horas del día 19 de junio del año 2021, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control, a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa 200/2021, misma que presidirá el juez de control, el licenciado Carlos Yair Melendres Jara. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público en general guarden el debido respeto, silencio y decoro dentro de la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En la ciudad y fecha que señalaba la encargada de sala, se declara la apertura de audiencia, a la cual le solicito al agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy la licenciada Yari Berumen, agente del Ministerio Público, con domicilio en forma de la notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. ¿Quién la acompaña, licenciada? Buenas tardes, me presento, soy Estefanía Hernández y el día de hoy voy a acompañar como asesor jurídico de la víctima con personalidad de domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente señaladas ante este tribunal. Por la defensa, ¿quién comparece? Buen día, soy el licenciado Cristian Yair Estrada Pardo, defensor penal público con domicilio y forma para recibir notificaciones ya previamente antes registrado en este tribunal. Licenciado, ¿la persona que lo acompaña es el imputado? Sí, su señoría. Preséntese, por favor. Buen día, señor juez. Mi nombre es Adolfo Enrique Sánchez. La encargada de la sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es esto correcto? Así es, señoría. Uno de esos datos es el domicilio. Si llegara a cambiar de domicilio, lo comunique de favor al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que le informe al tribunal, porque de estar usted debidamente citado un acto como el que estamos teniendo en este momento, se requerirá de su asistencia y si usted no compareciera, es motivo suficiente para que el agente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión girada en su contra, para evitar las molestias que implica el ser detenido. ¿Está usted claro? Sí, señoría, me queda claro. Es su deseo que el licenciado Cristian Yair Estrada Prado, quien se encuentra a su lado, sea su defensor. Sí, señoría. Muy bien. Le pregunto si ha sido informado de sus derechos previo a esta audiencia. Adolfo. Sí, he sido informado. Perfecto. Prosigamos. Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Gracias, su señoría. Señor juez, solicito que ratifique la decisión del sujeto Adolfo Enrique Sánchez, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad en lo que establece el artículo 146, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer un delito en virtud del señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto se encuentra sustento en la parte informativo con fecha del 15 de junio del año 2021, elaborado por los agentes captores Alfredo Castillo y Javier Francisco Covarrubias, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención del día 18 del mes de junio del año en curso.
Este hecho fue efectuado a las 15 horas en el domicilio ubicado en la calle Ortiz Ocampo, número 150, esquina con Rafael Ramírez. El señor Adolfo López apuñaló con una navaja al señor Cristiano Sánchez en el pecho y huyó del lugar, pero fue perseguido por los testigos presencial, y unas cuadras más adelante, sobre la calle 2 de octubre, el testigo le hace señas a una patrulla de la policía municipal tripulada por los agentes, como ya mencioné, Alfredo Castillo y Javier Francisco Covarrubias García. Ya señalados, quienes circulaban por estas calles, los cuales se detenían, indicando entonces el testigo presencial, les hace una seña con el dedo índice y les indica que la persona que va corriendo metros adelante había lesionado a su amigo escasos minutos antes. Este señalamiento, insisto, lo hace con el dedo índice, por lo que los agentes captores le dan el alcance a la persona que iba corriendo. Esto en el cruce de las calles 2 de octubre. Le marcan un alto, lo detienen y prosiguen a leer sus derechos. Esto fue efectuado a las 16 horas, siendo entonces puesto a disposición de esta representación social a las 20 horas. Y posteriormente la presentación social lo puso a disposición del señor juez. De todo el anterior, señor juez, se desprende entonces que efectivamente el señor Adolfo López fue detenido bajo el supuesto de flagrancia invocado. Esto ya existió inmediatez entre la comisión del hecho delictuoso y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 15 minutos, que fue el tiempo material necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción en la búsqueda ni en su localización. Y esta detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Carlos Prieto Godoy, lo que llevó a los policías a detenerlo. Por todo lo anterior, señor juez, le reitero mi solicitud que ratifique la detención de Adolfo López. Bien. ¿La asesora jurídica de la víctima alguna manifestación? No hay ninguna manifestación, señoría. Misma pregunta a la defensa. Nada que manifestar, señor juez. Bien. Encuentra una solicitud controvertida realizado por el agente del MP, Ministerio Público. La en controversia en que se pronuncia genera convicción. Ante ello advierte un hecho delictivo en virtud del cual se generaron heridas en una persona. Se llevó a cabo una detención y entre el hecho delictivo y la detención media aproximadamente fueron de 15 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención que se hizo consistir en el señalamiento hecho por el testigo presencial que se identificó como Carlos Prieto Godoy. En mi opinión jurídica, satisface el requisito establecido en el numeral 146, fracción segunda, inciso E, parte inicial en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan de mérito la fuente de información proporcionada, que es la parte informativa que es elaborado por los agentes captores, antes mencionados por el agente del Ministerio Público, que son Alfredo Castillo Tiburcio y Javier Francisco Covarrubias García. Por otro lado, advierto una retención ajustada de derecho en virtud al cual entre las 15 horas de la misma fecha, 18 de junio, y las 16 horas, a las 11 horas del 19 de junio, por lo cual no rebasa el plazo máximo que ofrece el párrafo 10º del numeral 16 constitucional. En atención a lo anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo 7º califico de legal la detención. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, su señoría. La representación social quisiera formar la imputación.
Un momento. Señor Adolfo López, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la agente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Gracias, señor. Adolfo López, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue investigando en contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos el día 18 de junio del año 2021. Se encontraba en el domicilio de la calle Ortiz Ocampo, número 150, con esquina Rafael Ramírez y 33 de Mayo, de la colonia 12 de octubre de esta ciudad. En compañía de unos amigos, siendo aproximadamente las 14 horas, usted tuvo una diferencia con el señor Cristiano Sánchez Padilla, que en este caso es la víctima, por lo que resultó, le lanzó un golpe a la cara y encontrándose en este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Suiza Army de 10 milímetros de hoja y de mango color rojo, se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y tapotamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida. Hecho que a juicio de representación social son constituidos del delito de lesiones las cuales resultan calificadas con ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima y 136, segunda, inciso D, en la relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Sujeto a cambio, tratándose de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo este un delito instantáneo con conformidad en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndose a una atribución penal como autor material de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, hago que su conocimiento de todas las personas que señalan son víctimas, el señor Cristiano Sánchez, así como el testigo presencial. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. La misma pregunta le hago a la defensa. ¿Alguna? Ninguna, su señoría. Muy bien, licenciado. Bien, el de la voz tampoco tiene alguna solicitud que realizar, por lo cual me dirijo a usted, Adolfo. Le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar la agente del Ministerio Público. Sí. ¿Lo entendió? Sí, su señoría. Bien. Vamos a ver ahora en este momento qué tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos momentos en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente podrá ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su contra. Le pido por favor que lo consulte con su defensa para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. ¿Cuál es su decisión? Su señoría, hago valer mi derecho de guardar silencio. Bien. Agente del Ministerio Público, por favor, proceda a dar cuenta de la solicitud de vinculación a proceso. Muchas gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Adolfo Enrique López Sánchez por los hechos que fueron materia en la formulación de imputación que en obvios de ocasiones repeticiones le solicitamos nos tenga por reproducidos en esta audiencia.
los cuales consideramos que existen soportes respecto a los datos de prueba que se desprenden de los antecedentes que a continuación señalo. Número 1. En primer lugar, de la entrevista hecha por parte de los agentes captores del testigo Luis Antonio González González y la propia víctima, Cristiano Sánchez Padilla, quienes fueron conscientes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de imputación alrededor de las 17:30, el señor imputado Adolfo Enrique López discutió con el señor Cristiano Sánchez, una disculpa, lo amenazó luego dejándose ir sobre la víctima, provocándole un golpe y luego de manera sorpresiva sacar dentro de su propia ropa una navaja marca Suiza Army de mango color rojo para posteriormente clavársela en el pecho. Esta acción causó que el señor Cristiano Sánchez una herida la cual le provocó un infarto cardíaco, el cual fue atendido por el médico Alejandro Zambrano Parra, que en el mismo día de los hechos, aproximadamente 2 horas después, acontecidos de estos, hizo una revisión médica a la víctima, con un tapotamiento cardíaco, indicando cirugía inmediata. Era una lesión grave, puesto que ponía en riesgo la vida de la víctima antes mencionada. Además de lo anterior, señoría, contamos con el aseguramiento de la navaja del mismo día de los hechos en el lugar donde estos mismos ocurrieron por el agente de la Policía Municipal, quien el día de los hechos se hizo areadvisión en lo anterior en el domicilio localizado la navaja de esta sala del mismo. Y uno de los testigos presenciales le señaló que había sido el arma utilizada por el imputado para agredir a la víctima Cristiano Sánchez. Los hechos que se cometió en su señoría, en mi opinión, es una representación social acreditada de manera suficiente que existe una alteración a la salud del señor Cristiano Sánchez. Esto sí, puesto que el médico nos da cuenta del tipo de lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración de salud fue provocada por una causa externa, lo cual se desprende de los datos de prueba que ya se han mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja en atención de que la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en un momento de la agresión. Maxime por todo momento propia víctima y el testigo esencial. El testigo es Carlos Prieto Godoy. Dice que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a la víctima Cristiano Sánchez es el presente imputado Adolfo Enrique López Sánchez. Ahora, su señoría, por lo que hace su segunda evidencia de fondo, también aparecen datos que nos permiten contar con al imputado Adolfo López como probable acto directo de los hechos. Se referencia a esto, se desaparecen en la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Carlos Prieto Godoy, así como también a la propia parte informativa en los cuales se establece que existe una cercanía espacial entre el lugar en el que se realizó el hecho delictivo, así como el lugar de detención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo, hay una proximidad temporal, pues la hora que se realizaron los hechos que se atribuyen al imputado Enrique López, Adolfo Enrique López, al momento de la detención de este inmediato en escasos 15 minutos. Además, establece que hubo un señalamiento por parte del testigo Carlos Prieto Godoy a los policías municipales, señalando con el dedo a la persona que corría delante de él. Era el que había lesionado a la víctima. Anulado a lo anterior, tenemos también la entrevista realizada por la policía a la propia víctima, Cristiano Sánchez, quien hace señalamiento directo
e inequívoco sobre la persona. En este caso, el imputado aquí presente, señalándolo a él como su agresor. El arma de mango color rojo presentaba huellas dactilares del imputado Adolfo López. Por lo anterior, señor juez, consideramos que puede que quede claro que con lo que establece es probable que la intervención del señor Adolfo López en el hecho que se atribuyen, por lo cual le reiteramos que nuestra solicitud que vincule al señor a proceso es cuanto. Asesora jurídica de la víctima, ¿algo que manifestar? No hay nada que manifestar, su señoría. Tengo pregunta para el defensor, licenciado Cristian. Gracias, su señoría. Es claro los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía. Sin embargo, no existe alguna razón para establecer la existencia de la calificativa de ventaja, como así se había mencionado hace un momento. Ya que si bien es cierto, señor juez, tanto en la entrevista la víctima como el testigo señalan que quien sacó la navaja no fue el señor, o sea, mi imputado, mi cliente imputado, por lo que también es cierto que Fiscalía, hay un testigo que dice que la navaja saca primero otra persona. Y ¿Agente del Ministerio Público tiene algo que replicar? Nada, su señoría. Bien. A no existir réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesoría jurídica y a la defensa para que vuelvan a replicar, tanto que no hay materia para ello. Procedo a enunciarme. En lo particular, me encuentro satisfecho con el artículo en comento, el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 de nuestra Constitución. En este acto procesal, la representación social formuló imputación de la persona Adolfo López, asistido por su defensor, el licenciado Cristian Yair Estrada Pardo. De igual forma, invité al imputado para que éste hiciera su declaración con el propósito de contestar el cargo, cosa que él manifiesta que no fue así. Que no es así, perdón. Ahora bien, al hacernos cargos a los requisitos que establece la fracción tercera del numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer hechos que la ley señala como delito. En el particular, resultó introvertido la solicitud ministerial, ya que solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto ventaja a las lesiones que se generaron a la víctima, a Cristiano Sánchez, con excepción a este tópico que a continuación haré de hacerme cargo. La controversia de las circunstancias de tiempo, espacio, de ocasión, de en cuanto a la naturaleza de la herida que presenta la víctima Cristiano, constituida a las lesiones que estamos haciendo mención y a la intervención de un instrumento pulso cortante con las características de una navaja de marca suiza Army con el mango color rojo. Las que estas son ciertas hasta en este momento ante la falta de información contraria que me permita postura diversa. No advierto inverosímil el relato de los hechos del agente de representación social, de la licenciada Iyari, por ende las plasmo en esta resolución. Voy a hacerme cargo del punto de debate, en el particular la calificativa de ventaja del arma empleada de pulso cortante. Fue motivo de litis ante la exposición de la defensa, el motivo que en este último no existen indicios que de manera razonable nos permitan suponer esta calificativa. Considero que le asiste la razón a la defensa en virtud que no fue
refutada por la representación social en la oportunidad así otorgada de que el testigo establece que el imputado interviene con el instrumento en comento. Por tal motivo, en mi opinión jurídica, no existe la racionalidad de la ventaja. Existen datos de prueba, huellas, la navaja, etcétera, ¿verdad? Hecho lo anterior, basta decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito de materia de solicitud. Y asimismo, no hay un dato que nos permita encontrar extinta la acción penal de la Fiscalía. Ha tenido a bien ejercer en contra del imputado Adolfo López. En atención de ello, procedo a emitir las siguientes resoluciones. Primero, el día de hoy, 19 de junio, a las 11:40 de la mañana, dicto auto de vinculación a proceso en contra del imputado Adolfo López como probable autor con la ley, como la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio. Es la narración que anteriormente se ha señalado, cómo fue con los testigos y las víctimas. Segundo, pido se le gire a la administración del tribunal el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria al cumplimiento de la obligación constitucional y legal correspondiente. He de proseguir. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría. Así es, su señoría. La representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, licenciada, la escucho. Muy bien, su señoría. De acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido en el estable, que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado, el cual se oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que una vez hecha la investigación que corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 168, fracción 1 y fracción tercera, se encontró que el imputado no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos, y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios, sin embargo le fue imposible a la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea su domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace la fracción tercera del artículo 168, el informe de evaluación de riesgo se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión del hecho de que una vez que Adolfo López lleva adecuado el hecho por lo cual se le formuló la imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracción 1 y fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en parte del señor Leonardo Vargas, ante la autoridad de suspensión en medidas cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que representación social hace propias y que este momento se le plantea a su señoría para que tenga a bien probárselas al imputado.
Bien, licenciada agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a la que hizo usted alusión. La presentación periódica en cuanto a esta sea de manera quincenal ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Bien, le agradezco su amabilidad. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez. Quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción 7. Consiste en que la prevista en la fracción 8 del mismo numeral consiste, esto derivado de la recomendación hecha por la Unidad de Riesgos Cautelares, en atención de lo cual las circunstancias del hecho de la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. La defensa. Nada que manifestar, su señoría. Siendo así, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud con el órgano asesor jurídico y por ende carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información apegada o aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar, que este facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Adolfo López la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las medidas cautelares. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista, la fracción 14 del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la fracción, consistir en donde habrá de seguirse su proceso penal. Una disculpa, licenciados. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto consistente en el artículo 158, que de igual forma la medida cautelar prevista del artículo referido hace un momento, que se hace consistir en la duración de todas las medidas cautelares impuestas, que esta será por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, ya sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar?